Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanía y Democracia, en esta alianza estratégica que tenemos entre el NDI, Instituto Nacional Demócrata, y el Congreso de la República, más exactamente el canal del Congreso. Hoy vamos a tocar un tema bien importante que es el papel de las comunidades indígenas dentro de todo este proceso de reconciliación, pero también en el contacto de la ciudadanía de esta comunidad con el Congreso de la República y con las autoridades del país. Para hablar de este tema tenemos a tres invitados muy especiales. En primer lugar, Andrés Osorio, oficial de programas del NDI. Gracias, Andrés, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Asimismo, el senador Marcos Avirama, de la Alianza Social Independiente ASI. Gracias por estar con nosotros, senador. Muchas gracias a ustedes por este espacio, para podernos dirigir al país. Y el representante de la Cámara, Germán Carlosama López, de la Autoridad Indígena de Colombia, AICO. Gracias, representante. Gracias a ustedes por permitirnos expresar las inquietudes desde nuestras comunidades indígenas. Muy bien. Antes de entrar con nuestros tres invitados especiales de hoy, veamos esta nota de contexto sobre cómo las comunidades indígenas han venido desarrollándose en nuestro país desde todos los contextos. Según el Departamento Nacional de Estadística, DANE, en Colombia hay alrededor de 1.378.000 indígenas. Estos están divididos en 87 pueblos, que en su mayoría se concentran en los departamentos de Guainía, Vaupés, Guajira, Amazonas, Bichada, Cauca y Nariño. Estas comunidades, que equivalen al 3,4% de la población colombiana, han sido víctimas del desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado colombiano. Al menos 70.000 indígenas se han tenido que ir de sus territorios por este flagelo. La situación que es al momento de desplazamiento forzado, en donde las familias se pierde de su legado cultural a salir fuera de su territorio, y entonces eso ha traído consecuencias muy graves, porque no solamente pierde el territorio, las costumbres, la forma de cacería, la pesca, la recolección de frutos, que es nuestra forma de ser agua. Con la Constitución Política de 1991, las comunidades indígenas comenzaron a participar en las decisiones políticas del país. Gracias a esto se consiguió la representación de estos pueblos en el Congreso de la República con 3 escaños, una curul en la Cámara de Representantes y 2 en el Senado de la República. A ellos especialmente es que los líderes indígenas hacen solicitudes para que a la hora de hacer leyes acudan a los territorios y conozcan de primera mano los problemas de la comunidad. Proyectos productivos, de vías, de puentes, de energía, acceso a servicios básicos de agua potable. Hasta ahorita es algo que no vemos, esas oportunidades de apoyo. Las comunidades indígenas también hacen un llamado al gobierno nacional para que genere políticas de Estado que permitan la supervivencia de sus pueblos. No es lo mismo hacer las normas donde vemos las necesidades, las problemáticas, o quizás visitar, recorrer, investigar, es lo que yo creo que hace falta mucho. O sea, escuchar más al ciudadano de a pie, más al ciudadano del campo, más al ciudadano de la parte marginada, o sea, en los pueblos. En la actualidad existen 710 resguardos ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios. En esos avances legislativos que buscamos, senadora Avirama, el papel de los indígenas, de estas comunidades tan importantes que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia colombiana, pero que la Constitución del 91 le dio una participación importante en el Congreso de la República, ¿cómo la interpreta usted? Bueno, yo pienso que es el reconocimiento a todo un proceso de trabajo que se ha hecho desde las comunidades indígenas. Es que nosotros, a partir del 71, cuando se determinó por parte del gobierno con la Ley 30 de la reforma que los resguardos iban a ser titulados y iban a entregar escrituras públicas individuales a cada uno de los comuneros. Ahí organizamos un proceso que nos permitió encontrarnos a todos los indígenas y defender el derecho comunitario de la tierra. Ese proceso es un proceso que logró
además que las instituciones del gobierno, pero que los terratenientes que estaban ocupando nuestros territorios reconocieran que esas tierras eran de los territorios indígenas. Y se hizo un proceso de entrega formal de estas tierras después de varios años de lucha, pero además de la persecución que vivimos, del encarcelamiento de la gente, de el asesinato de más de 400 compañeros indígenas dirigentes. Es ahí cuando pues se hace el reconocimiento no solamente de que ese territorio es nuestro, sino que hay una autoridad y que esa autoridad tiene que tener el reconocimiento como quien administra los territorios. Y también se reconoce el cabildo como una forma de gobierno administrativo en los territorios. Se reconoce que es necesario que haya un proceso distinto en el sistema de educación y que se permita que las comunidades puedan estudiar en su propia lengua. Entonces, son la lucha de todo esto. En el tema de salud, por ejemplo, se le da el reconocimiento a los médicos tradicionales, que son la ayuda, no solamente de la armonía del territorio, sino de la parte espiritual de sus dirigentes y de la comunidad. Así llegamos nosotros en este proceso hasta el 91. Y en el 91 nosotros consideramos que todo ese tiempo que habíamos pasado, siempre fuimos abstencionistas y dijimos que no apoyábamos la participación electoral porque era apoyar la corrupción. Y pensamos que si tenemos un proceso propio de participación electoral, íbamos a poder decir que desde ahí, desde las instituciones, vamos a combatir la corrupción institucional. Y por esa razón hemos tomado la decisión de participar. Inicialmente con un proceso de circunscripción especial, que usted lo dijo, lo decía al comienzo, Alianza Social Indígena. Pero esta Alianza Social Indígena se cerró. Nosotros llegamos en el 91 con varias organizaciones. Estaban los campesinos, estaban los afros, estaban los colonos, estaban sectores urbanos y organizaciones sociales. Pero cuando se da la circunscripción especial, entonces para las elecciones buscábamos a todos los sectores, pero elegidos ya empezamos a abandonar nuevamente a los sectores. Por esa razón consideramos que estábamos haciendo la misma política del Estado, utilizar la gente y después abandonarla. Por eso planteamos la apertura del partido y hoy es Alianza Social Independiente y estamos en todo el país como movimiento que recoge a todos los intereses y a todos los grupos sociales. Muy bien. Representante Carlos Sama, en ese mismo sentido, usted que es de esa nueva generación de no solamente de indígenas que está promoviendo la participación política, sino que se han preparado, que se han educado y que prometen, digamos, ser una nueva alternativa para esa comunidad tan importante para nosotros los colombianos. Sí, yo creo que es fundamental lo que decía mi compañero Marcos. Las organizaciones sociales hemos tenido como centro, como pilar, la lucha de nuestros mayores y principalmente la recuperación de nuestra madre tierra como un todo, nuestra Pachamama. Y desde eso se ha venido luchando. AICO incluso nace no como un movimiento político, sino más bien una organización social que conjuntamente con nuestros hermanos MISAC deciden por allá en el 75 unirse para recuperar la tierra, para recuperar nuestra madre tierra. Luego, durante esos procesos dinámicos tan importantes, precisamente la Constitución del 91 prevé la circunscripción especial como un derecho y una lucha de todos nosotros como población indígena para poder estar en esos escenarios de poder en el gobierno, que se nos reconozcan nuestros derechos, y a partir de esa inclusión en el gobierno
poder seguir defendiendo y continuar con ese marco de derechos tan importantes. En la Constitución del 91 se reconocen importantes derechos, uno frente al tema de territorio, como decía, el tema de la participación política, y que es indispensable. Yo creo hoy, incluso cuando con alegría, nosotros como pueblos indígenas que hemos sufrido la violencia en nuestro país, porque es en nuestros territorios donde se libra el conflicto, la guerra, se la vive el día a día. Nos alegra muchísimo que Colombia se prepare a un escenario de paz por lo que ha anunciado el señor presidente, el acuerdo ya con las FARC, que aspiramos que el ELN también inicie estos procesos de diálogo. Y yo creo que allí se tiene que pensar en una Colombia diversa, en un país donde respete las minorías, donde se respeten nuestros territorios indígenas, donde se respeten nuestras comunidades indígenas, porque hemos venido desde siempre dando esa lucha constante en favor de nuestros derechos. Y usted lo decía, yo creo que hay una nueva generación que no desconocemos a nuestros mayores, a nuestras gentes que han defendido la lucha de nuestros derechos como pueblos indígenas, no desconocemos las distintas organizaciones indígenas que hay. Yo creo que aquí es hora de hacer una sola unidad, una sola fuerza para seguir propendiendo por defensa de nuestros derechos, principalmente el derecho al territorio, más cuando anhelamos que haya una Colombia con menos violencia, que nuestros niños, nuestros guaguas puedan correr en nuestros territorios y que se siga pudiendo defender esa diversidad. El Instituto Nacional Demócrata, Andrés, pues viene trabajando en varios sectores de población vulnerable. No lo digo despectivamente, pero sí, la población afro, la población indígena, pues son poblaciones que han sido discriminadas a lo largo de la historia. El avance que ustedes desde esa lectura internacional dan de cómo se viene comportando el Estado colombiano frente a las comunidades indígenas, ¿cuál es? Bueno, pues nosotros lo leemos también en clave de la asistencia técnica que le damos a los partidos y los movimientos políticos en el país. Ahí hemos encontrado, por ejemplo, que la Alianza Social Independiente ha hecho avances significativos y casi que al mismo nivel de los partidos, puedan ser los partidos de gobierno, los partidos tradicionales en Colombia, al igual que AICO también sabemos que tiene una estructura muy fuerte y muy organizada, y eso nos permite precisamente hacer una lectura de que, más allá de que representan grupos subrepresentados, de alguna manera, han encontrado algunas garantías y algunos espacios precisamente para poder participar. La circunscripción especial indígena sabemos que es a nivel nacional, sabemos que el senador Avirama es a nivel nacional, y detrás de ellos hay todo un conglomerado de poblaciones indígenas que hay que respetar en el proceso político de las comunidades indígenas, precisamente por ejemplo el proceso electoral. Otra cosa que hay que también respetar es la educación pertinente, como lo mencionaban ustedes, que tenga precisamente esas características especiales que tiene para las comunidades indígenas, es muy importante. Y sobre todo también nos parece que es fundamental darle garantías a las minorías para que puedan hacer oposición y para que puedan escucharse sus voces, por ejemplo, aquí al interior del Congreso de la República. Eso lo hemos encontrado, y hemos encontrado también esos intereses por parte de los partidos que representan y los movimientos que representan comunidades indígenas, que nos han dicho precisamente, muéstrenos qué otras experiencias exitosas de participación política hay de comunidades indígenas en el hemisferio, en Bolivia, en Perú, en México, por ejemplo. Sabemos que hay muy buenas experiencias, y encontramos también que precisamente hay una labor y hay una metodología y hay una disciplina al interior de estos movimientos, de estos partidos, precisamente porque lo que los aglutina es esas características indígenas. Cuando tienes un partido a veces que tiene, digamos, un espectro mucho más amplio de militantes, también hay que trabajar la disciplina de una manera distinta, ¿no? Pero con el caso de los indígenas encontramos eso y lo valoramos mucho, y por eso promovemos la participación de las comunidades indígenas en todos los espacios multipartidistas y de la sociedad civil. Muy bien, estamos en Ciudadanía y Democracia, en esta alianza estratégica entre el Instituto Nacional Demócrata y el canal del Congreso de la República en Ciudadanía y Democracia. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío se pone un saco, pero si hace mucho calor enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa nunca las apaga. Cuando se afeita nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos. Regresamos a Ciudadanía y Democracia en esta alianza estratégica que tenemos entre el Instituto Nacional Demócrata y el Canal del Congreso. Senadora Virama, la lectura de la paz que ustedes hacen desde la comunidad indígena que usted representa. El presidente Santos ha hecho un anuncio bien importante desde La Habana en una reunión histórica que la vemos con mucho optimismo los colombianos. Pero esa lectura, lo dice el representante Carlos Sama, sobre todo porque ustedes han sido protagonistas, su departamento, el departamento del Cauca, en que ha librado una guerra protagónica y con mucho dolor. ¿Cuál es esa lectura? Bueno, nosotros consideramos que este proceso de paz es solamente uno de los elementos importantes para nosotros, porque nosotros hemos sido protagonistas en el sistema de buscar la paz en el departamento del Cauca, pero de hacerlo en el resto del país. Nosotros, desde muchos años atrás, con los atropellos que hemos sufrido por parte de los grupos al margen de la ley, de la guerrilla, en este caso de las FARC, hemos buscado que nuestras autoridades puedan, en medio de las dificultades, tener diálogos con comandantes guerrilleros para exigirles el respeto a la autoridad, para exigirles el respeto a las comunidades, para exigirles el no secuestro prácticamente de nuestros jóvenes y de nuestras niñas para que los pongan al servicio de la guerrilla. Nosotros, como movimiento indígena, buscamos un encuentro con jefes de la guerrilla y buscamos de que su actuar militar no tuviera nada que ver dentro de los territorios indígenas. Fue muy difícil, porque cuando uno le exige a grupos como estos, entonces uno es un opositor de la revolución. Y la manera más sencilla de poderlo sacar o de poder sacar a los dirigentes del camino es simplemente ponerlos como objetivo militar, que eso es lo que ha pasado con muchos de nuestros compañeros. Sin embargo, la fuerza propia de las organizaciones indígenas han hecho que estos grupos al margen de la ley respeten a las comunidades. Quiero contarle un caso en mi pueblo. Yo soy de Puracé, de Coconuco.
y hicieron una toma guerrillera que lo que hicieron fue dañar la infraestructura de la alcaldía. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Toda inversión que se hace es recursos de la comunidad, son recursos del Estado, pero esos recursos se han recogido con los impuestos que nosotros pagamos. Con lo que compramos estamos pagando el IVA y eso es los recursos que nos llegan a la comunidad. Rechazamos esa actuación, pero en retaliación a eso la guerrilla volvió. Y lo que hicimos es que las guardias indígenas salieran con sus bastones de mando y de defensa y sacaran a la guerrilla. Eso nos fortalecía a nosotros más en la razón planteada desde el movimiento indígena, que la paz no se hace con las armas, que la paz se hace con el diálogo. Y nuestras propuestas de paz, documentos extensos trabajados por las comunidades, reposan en manos del gobierno, porque sencillamente nosotros vivimos el horror de la guerra. Sí. Las grandes ciudades tienen tranquilidad, no tienen conocimiento de la situación que se vive de humillación en los sectores rurales. Y eso nosotros considerábamos que en los procesos planteados de paz del Quintín Lame, por ejemplo, con la entrega de las armas, consideramos que era un paso importante en este país para que entendiéramos que ese era el camino del encuentro con la paz. La dejación de armas del M-19 era un paso mucho más importante para demostrar que un grupo que intentó cambiar la historia de este país a través de las armas no lo podía hacer, no lo pudo hacer, y que finalmente consideró que era el debate político, era la participación política la que iba a permitir que pudiéramos avanzar en ese proceso. Muy bien. Por eso nosotros recibimos con mucho anhelo el tema de la propuesta del doctor Juan Manuel Santos y la apoyamos fervorosamente, porque eso nos dice a nosotros, vamos por buen camino. La firma del reconocimiento por parte de la guerrilla, de la justicia transicional, el reconocimiento de que han sido victimarios en nuestros territorios, nos da a nosotros tranquilidad para saber que estamos avanzando en este proceso de la paz. Representante Carlos Sama, dentro de ese marco del mejoramiento de las relaciones entre los ciudadanos y el Congreso, que básicamente es lo que busca en este programa al cual usted hizo parte allá en Nariño, que lideró el NDI, ¿cómo ve ese avance de la credibilidad que se busca desde el Congreso con los ciudadanos, de buscar transparencia, de mostrarles la gestión, especialmente en las comunidades indígenas? A mí me parece fundamental, pero retomando un poquito inclusive para adherirlo al proceso de paz, yo considero que los que hemos sufrido el conflicto, en el caso mío mataron a un hermano por parte de las FARC, pero considero que estamos en un momento crucial, importante en los territorios que hemos vivido el conflicto, que día a día lo sufrimos y que es trascendental de este proceso tan importante. Y yo considero entonces que debemos avanzar y fortalecer los diferentes escenarios de participación. Yo considero desde el Congreso mismo, y todos debemos apuntar hacia un nuevo país, hacia una nueva Colombia incluyente, donde tenemos que disminuir, digámoslo así, la pobreza, las inequidades sociales y que transformar con una nueva posibilidad de vida para nuestros colombianos. De hecho, entonces, la participación de las comunidades indígenas y de los sectores sociales, de los sectores alternativos en el Congreso es trascendental. Y yo considero que el pueblo colombiano debe, digamos, reflexionar y aquí en los escenarios de poder
el equilibrio entre las diferentes ramas del poder público, legislativo, es fundamental. Entonces yo creo que los congresos son importantísimos e indispensables dentro de una democracia, porque de lo contrario, tener un país donde simplemente sea el presidente quien dicte las normas, no lo consideramos necesario. Creo que hay y habemos congresistas muy buenos, decididos a trabajar, decididos a luchar por el país, por las nuevas generaciones y más aún, insisto, cuando se da el proceso de paz. Querer decir incluso que las minorías dentro del Congreso son fundamentales, llámese afros, llámese indígenas, no debe haber discriminación por raza o por género, porque es allí donde estamos representados los diferentes sectores de la sociedad, y hay que entender que los pueblos indígenas no queremos ser un obstáculo para el país, como en algunos medios de comunicación nos han dado a conocer, o cuando en la opinión pública, cuando tratamos de realizar o solicitar o exigir la consulta previa en el marco del convenio 169, no es entonces un fin para impedir el desarrollo del país, sino que la gente piense, estime y valore que es luchar para que la identidad, nuestros usos y costumbres, nuestra vida, nuestros recursos naturales se mantengan y se preserven. Hoy, los que hemos visitado las regiones, estamos sufriendo ya las inclemencias del tiempo, quizá la desafortunada o irracional acción del hombre, donde ya se han talado los bosques, no hay agua, se han seco ríos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como pueblos indígenas? Precisamente es defender nuestros derechos, defender nuestra madre tierra, y aquí en el Congreso es un escenario muy importante, no solamente para defender los derechos de los pueblos indígenas, sino de otros sectores, y me parece muy bien lo del Instituto NDI, que está haciendo esa labor de hacer entender a la sociedad que no todo es malo en el Congreso. Han habido muchas normas, muchas leyes que se han aprobado vía el legislativo y que han servido para garantizar algunos derechos de nuestra población. Muy bien, estamos en Ciudadanía y Democracia, en este programa que tenemos entre el Instituto Nacional Demócrata y el canal del Congreso. Vamos para la parte final, pero antes unos mensajes institucionales. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Muy bien, venimos para la parte final de Ciudadanía y Democracia. Hoy estamos hablando del tema indígena y de precisamente la participación política de ellos. Eso hace parte de la conclusión final. Andrés Osorio, oficial de programas del NDI. ¿Ustedes cómo ven dentro de todo este proceso y el trabajo que han hecho aquí en Colombia del avance de la participación política de los indígenas, inclusive máxime con miras a las elecciones del próximo 25 de octubre? Bueno, de nuevo retomando el tema de la relación que tenemos con los partidos y los movimientos políticos, encontramos que
en medio de las dificultades y las adversidades que a veces representa el mismo sistema electoral y el mismo andamiaje de las instituciones electorales en Colombia, las comunidades indígenas siguen avanzando y sobre todo se sigue respetando esa autonomía que tienen de sus propias autoridades y de poder elegir sus propios representantes en el marco de sus circunscripciones indígenas y también precisamente de sus senadores que los puedan representar. Eso es importante. Pero nos parece también interesante que están avanzando en unas agendas concretas en torno a los contextos y a las coyunturas que está viviendo el país. Ahorita rápidamente lo mencionaba el senador Avirama y el representante Carlos Sama sobre todo el tema del paz y de construcción de posconflicto, pero con una apuesta política y una mirada política del conflicto y de lo que tiene que hacerse a nivel local. Parece súper interesante, por ejemplo, pensarse una pedagogía de paz en clave de las comunidades indígenas, por lo menos en sus lenguas, que se pueda hacer esa traducción de los acuerdos de paz a las lenguas indígenas, que los procesos de memoria histórica, por ejemplo, también se puedan apalancar, que tengan ese componente de lo que han tenido que atravesar las comunidades indígenas, el retorno a sus tierras, a tierras ancestrales que por el tema del conflicto también se han perdido. Entonces todo eso empieza a ser parte de la agenda política y precisamente de fomentar la participación política de las comunidades indígenas, porque entendemos que la participación política no es solo ir a las urnas, sino precisamente es todo un proceso que tiene que atravesarse durante varios años, desde que se empiezan a pensar quiénes van a ser los representantes hasta que se empiezan a construir las apuestas y las propuestas políticas, y lo que hacen los congresistas aquí, que siendo representantes de la minoría tienen que hacer un ejercicio de trabajar en bancadas de negociación, de coaliciones, de presentar proyectos de acuerdo y poderlos sacar adelante, que no es una tarea fácil. Precisamente ese es el objetivo de este programa de NDI con el canal del Congreso, poderle presentar a los ciudadanos esos avances y esos retos que tienen que asumir. Senadora Avirama, muy corto porque se nos acabó el tiempo. ¿Sí ha venido avanzando la participación política indígena en Colombia sí, en los últimos años? Claro que sí. Yo quiero agradecer a NDI porque hace mucho rato estamos trabajando juntos. Ha avanzado y ha avanzado en la medida de que nosotros hemos podido ir fortaleciendo los procesos de organización. Pero lo que nosotros sí consideramos es que el gobierno debe preocuparse mucho, no solamente por los territorios indígenas, sino por la nación en el cambio de un sistema de educación. La educación es primordial para todos los cambios en nuestro país, para el tema de la paz, para el desarrollo, es la educación fundamental. Nosotros consideramos que este proceso de paz en el posconflicto, si no hay presencia institucional en las regiones, si no hay inversión y no hay educación, va a ser muy difícil que se desmovilicen los movimientos, pero que la paz perdure en las comunidades. Es muy difícil por la falta de educación. Senador, representante Carlos Sama, en ese mismo sentido, su lectura del avance de la participación política de los indígenas es muy concreto. Ha sido fundamental. A veces los mayores, incluso en algunos escenarios, dicen que cuando un líder participa en escenarios de poder se lo pierde. Y hay algunos que se desvían, pero hay otros que hemos hecho la tarea muy bien en las diferentes representaciones, en los consejos municipales, asambleas, hoy en el Congreso, y es indispensable y fundamental. Si algunos derechos se han reconquistado, ha sido vía dos procesos: una, por la lucha social, por las movilizaciones de nuestras comunidades, y dos, los apoyos y las luchas que se han dado aquí en el Congreso, donde he sacado leyes, normas. Ahora mismo en bancada de parlamentarios indígenas hemos sacado algunos artículos importantes, algunas normas, algunos decretos. Entonces, esa participación es fundamental, y como minorías étnicas y otros grupos debemos estar allí porque somos una alternatividad de gobierno, incluso las comunidades indígenas, una alternativa de gobierno propio, porque somos, quizá decirlo, un pequeño estado dentro de este estado, y creemos que si la paz se da, estoy muy seguro que otras opciones de poder tienen que venir aquí a gobernar al país. Ya han habido presidentes indígenas en otros países, Bolivia por citar un ejemplo, y creo que somos como pueblos indígenas personas que tenemos otra dinámica, y ojalá algún día alguien de nosotros pueda llegar como presidente al país para hacer una Colombia poco revolucionaria que defienda nuestros principios, nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, nuestra madre tierra, y sobre todo caminemos a una Colombia más justa, con menos pobreza y con mayor equidad. E insisto,
la participación de las comunidades indígenas y de las minorías siempre será fundamental. Muchas gracias. Al senador Avirama, gracias por participar en nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo fraternal para todos los colombianos. Representante, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y creo que hay que apuntarle y caminar sobre la paz, que con perdón se necesita avanzar en este escenario tan importante. Andrés, gracias por su participación como miembro del NDI. No, muchas gracias por la invitación. Y como siempre en el canal del Congreso seguiremos abogando y seguiremos comunicando todas estas versiones, todas estas posiciones importantes de no solamente de los partidos tradicionales, sino de los grupos fundamentales que son la esencia de todos los colombianos, que son los afros, los indígenas y todos en general. Muchas gracias. En una próxima oportunidad estaremos con otro tema de gran trascendencia nacional, como siempre, en Ciudadanía y Democracia. Hasta pronto.